Que nadie los engañe. Vamos a ver la carta que Shaul el emisario envió a la Keilah de Tesalónica, porque esa misma carta nos sirve para nosotros en estos tiempos. Pero antes tenemos que orar para pedir la unción de nuestro Padre Celestial. Inclinemos el rostro. Amante y querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos das la vida y la salud. Ahora también agradecemos porque tú nos das la Escritura para estudiarla y comprenderla. Queremos estudiar tu palabra y queremos saber que tenemos tu Espíritu, tu Ruach HaKodesh presente en nosotros para entender. Que tú seas con cada uno de los presentes y bendícenos a todos. No tenemos nada que presentar, Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Yahshua, el que murió en madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que nadie los engañe. Vamos a iniciar abriendo el segundo libro de Tesalonicenses. En el capítulo 2 vamos a ir leyendo los demás versículos. Empezamos con el primer versículo. Leamos. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, o sea, el Mesías, y nuestra reunión con él, les pedimos, hermanos, y continúa. Aquí tenemos que traer atención que Shaul les está diciendo a los hermanos de Tesalónica y nos dice a nosotros acerca de la venida de nuestro Adón, o sea, del Mesías, aquel hijo de Elohim que murió por ti y por mí, y que nuestra reunión va a ser muy próxima con él. Está hablando, ese es el saludo con el cual se está dirigiendo a los hermanos de Tesalónica. Leamos el versículo 2. Que no se dejen sacudir fácilmente en el modo de pensar, ni se alarmen ni por ruaj, ni por palabra, ni por carta, supuestamente de nosotros, manifestando que el día del Adón ha llegado. O sea, el día en el que el Mesías vuelve por nosotros, vuelve por segunda vez. Aquí, mis queridos hermanos, tenemos que analizar este versículo porque está muy interesante. Dice el versículo 2, no se dejen sacudir fácilmente en el modo de pensar. Aquí lo que Shaul está diciendo es, no seas engañado. Cuando a alguien le vienen con otras falsas doctrinas, con cuentos, con mentiras, nos sacuden. Entonces dice, no se dejen sacudir fácilmente en tu forma de pensar. Ni se alarmen ni por ruaj, o sea, está hablando que si viene otro ruaj, hoy falsamente usan la palabra espíritu, ahorita explicamos la diferencia, pero si viene alguien más y te dice que por el ruaj o por otro ruaj te da otro mensaje diferente, ten cuidado. Dice ni por palabra ni por carta, en ese tiempo se mandaban cartas, hoy pueden ser un email, puede ser un mensaje por las redes sociales. Dice, supuestamente de nosotros. O sea que ya en aquellos tiempos mandaban cartas, palabras, supuestamente de los verdaderos discípulos, pero tenían mentira, tenían doctrinas falsas. Dice, manifestando que el día del Adón ha llegado. Sabemos, mis queridos hermanos, que antes de la segunda venida del Mesías va a haber falsas apariciones. Va a haber un antimesías que se va a mostrar ante el mundo, pero es para engañar. Entonces tengamos cuidado. Aquí Shaul les estaba advirtiendo a los hermanos de Tesalónica y nos advierte a nosotros que tengamos cuidado. Vayamos al siguiente versículo, al 3. No dejen que nadie los engañe en ninguna manera, porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá se ha revelado, el destinado a perdición. Aquí, mis hermanos, no nos dejemos engañar de ninguna manera. O sea, puede haber muchas formas como nos pueden engañar, pero dice, de ninguna forma nos dejemos engañar. O sea, está en ti y en mí si nos dejamos engañar.
por pastores, por laicos, por hermanos, por familiares, por amigos, por cualquier persona o cualquier religión, por cualquier iglesia que nos pueda engañar. Porque, ¿cuál es la señal? El día no vendrá, o sea, la segunda venida del Mesías no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí la pregunta sería, ¿cuál apostasía? Hay muchas apostasías hoy en día, mis queridos hermanos. En los tiempos de Shaul, quien llaman Pablo en las Biblias católicas, ya habían apostasía. Habían algunos ritos, algunos mandamientos de hombres, algunas doctrinas falsas. Y dice, y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá, o sea, el hombre, o sea, un líder, un personaje que se aleja de la escritura hebrea original, o sea, se aleja de la Torá. La Torá es la escritura, la base, es la palabra, la dabar de Yahweh, la palabra de nuestro Elohim. Dice, el hombre que se separa a sí mismo de la Torá se ha revelado, o sea, va a ser revelado, fue revelado ese personaje. Dice, el destinado a perdición, o sea, va a ser destruido. Él ya está destinado a ser destruido en algún momento. Sigamos leyendo y ahora vamos al versículo 4. Y vayan ustedes analizando, mis queridos hermanos, cómo Shaul nos va explicando todo lo que está por acontecer. Leamos 2 Tesalonicenses 2, 4. Él, o sea, el hombre de pecado, se opondrá a todo lo que la gente llama Dios, como le llaman hoy en día, a todo le llaman Dios, o hacen objeto de adoración. La lucha es por la adoración, mis queridos hermanos. Continúo. Él, o sea, el hombre de pecado, el que se aleja de la Torá, se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará en el templo de Yahweh, o sea, del Padre Celestial, y proclamará que él mismo es Elohim. ¿Ven, mis queridos hermanos? Cómo hoy en día está todo en confusión. Hoy en día usan la palabra Dios y tú te preguntarás, ¿quién es Dios? O como dice el versículo, lo que la gente llama Dios, pues son los dioses falsos, mis queridos hermanos. Nosotros leemos en la Torá, en la escritura original, que tenemos un Elohim, no tenemos un Dios. Los demás pueblos tienen algo, dice, todo lo que la gente llama Dios. Pero ese no es el verdadero Elohim. Todos llaman Dios. ¿A quién llaman Dios? Ni ellos mismos saben a quién le llaman Dios. Pero la escritura hebrea dice que Elohim tiene nombre y es Yahweh. Su nombre es Yahweh. ¿Tendremos ejemplos en las escrituras de hombres que se hicieron llamar Dios, mis queridos hermanos? Porque ese que se va a hacer llamar Dios y se va a sentar y va a querer usurpar el trono de Yahweh y se va a querer hacer llamar Dios, es su nombre. Veamos el libro de Ezequiel para tener más luz en esta ocasión. Ezequiel 28, 1 y 2. En hebreo es Yehezkel, es el nombre del profeta Ezequiel, y leamos. La palabra de Yahweh vino a mí, Ben Adam, o sea, hijo de hombre. Dile al príncipe de Zor que Yahweh Elohim dice, ¿por qué eres tan arrogante y has dicho yo soy Dios? Yo me siento en el trono de Elohim, rodeado por el mar. Sin embargo, tú eres un hombre, no Elohim, a pesar de que crees que piensas como Elohim. Mis queridos hermanos, aquí se está hablando posiblemente de Itobal II, de quien se dice, según los escritores de los primeros siglos, era un rey durante el sitio de Nabucodonosor. Debido a su sabiduría y riqueza, el rey se consideraba un dios en aquellos tiempos, claro, un dios pagano, no un Elohim. Esta misma vanidosa pretensión se ve en el rey de Babel, que encontramos en Isaías 14, donde él se exalta a sí mismo, pero sigue siendo un hombre. El uso del término Dios se puede comparar en la forma como se emplea en el Salmo 82, donde ustedes pueden leerlo ahí en su casa, donde esos dioses mueren como los seres humanos. Todo aquel que se llame Dios es humano y algún día muere. Elohim es el que está en el cielo, es Yahweh, nuestro Padre Celestial. Entonces, en este pasaje vemos cómo
Hubo un Dios hombre que él autollamaba Dios y él quería ser como Elohim, pero no podía ser porque él era humano. Cualquier persona que aquí en la tierra se autodenomine Dios, se va a morir algún día. Va a morir tarde que temprano. Porque el único que no muere es eterno, es nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Sigamos leyendo el libro de Tesalonicenses, el segundo libro, y vayamos al versículo 5. Vean lo que dice Shaul o Pablo. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía estas cosas? Vean cómo en su carta Shaul les recuerda a los hermanos de Tesalónica. ¿No se acuerdan? Ustedes leerán en varios pasajes de la Biblia que dice, acuérdate del día de reposo. Acuérdate, recuerda. Se usa varias veces en la Biblia. ¿Por qué será, mis queridos hermanos? Porque nosotros como humanos tendemos a olvidarnos los mandamientos, a olvidarnos la escritura, el consejo que está en la palabra. Es por eso que Shaul les dice, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba con ustedes les decía estas cosas? Les está recordando lo que él ya les había predicado a los de Tesalónica. Continuamos leyendo, mis queridos hermanos. Ahora vayamos al versículo 6. Y ahora saben lo que lo está deteniendo a fin de que sea revelado a su debido tiempo. Aquí, mis queridos hermanos, hay una relación con el libro de Revelación. Y ahora saben lo que lo está deteniendo. O sea, hay algo que está deteniendo. ¿No les recuerda algo? ¿Algún pasaje? Esto es una referencia a Micael. ¿Se acuerdan? El que ahora llaman Miguel, su nombre original es Micael. ¿Quién semejante a él? ¿Quién semejante a Elohim? Significa su nombre. Por eso Micael es el Mesías, es el hijo de Elohim antes de venir a la tierra. Es su nombre allá en el cielo. Es el gran príncipe del cielo. Y él se levantará para que la gran tribulación o la aflicción de Jacob pueda comenzar. Pero muchos en la gran tribulación serán salvados y protegidos por el Ruach HaKodesh. Leamos el libro de Daniel, donde también nos dan más luz acerca de este pasaje referente a Micael. Vean lo que dice Daniel 12, del 1 al 2. En ese tiempo, Micael, o Miguel, como dice hoy en las Biblias, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará y habrá un tiempo de tribulación. Tal tribulación que será sin paralelo desde que se convirtieron en una nación hasta ese momento. En ese tiempo tu pueblo será redimido, todos los cuyos nombres se encuentran escritos en el libro. Aquí podemos ver, mis queridos hermanos, quién es Micael o quién es el que detiene la gran tribulación. Es el gran príncipe, es el hijo de Elohim, nuestro Mesías Salvador. Él es el que protege, dice, a los hijos de tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Yeshua. Dice, él se levantará. Habrá un momento en que él se levantará. ¿Y qué continúa? Habrá un tiempo de tribulación, dice la Escritura. Por eso leíamos en el versículo anterior, el que detiene. ¿Quién es? Micael, el gran príncipe, el hijo de Elohim, nuestro Mesías Salvador. Volvamos al libro de Tesalonicenses para seguir escudriñando. Estamos expurgando, buscando los tesoros en este libro, en esta carta de Shaul a Tesalónica. Vayamos al versículo número 7. Porque ya esta separación de la Torá, o sea, la separación de la Escritura, está actuando secretamente, pero será secretamente solo hasta que el que lo está deteniendo esté fuera del camino. Aquí está algo muy interesante. El que se separa de la Torá, ¿cómo está actuando? Dice secretamente. Aquel personaje, aquel poder, aquella religión que se separa de la Torá, actúa secretamente. ¿Pero hasta cuándo será secretamente? Hasta que aquel que lo está deteniendo esté fuera del camino, hasta que se levante el gran príncipe Micael, como acabamos de leer en el libro de Daniel. Leamos ahora el versículo 8. Y dice, entonces
el que personifica la separación de la Torá será revelado, al que el Adón Yahshua matará con el ruaj de su boca y destruirá con la gloria de su venida. Qué interesante pasaje. ¿Cómo es posible que Shaul tenía tanto conocimiento de todo eso? Y él pareciera que está hablando de Daniel y del libro de Revelación, al que hoy llaman Apocalipsis. Qué interesante. Dice, el que personifica la separación de la Torá, o sea, aquel que odia, aquel que ha dañado la escritura, será revelado. O sea, todos lo iban a conocer. En ese tiempo todavía no estaba. En el tiempo de Shaul no estaba. Porque él dijo, antes de que venga el Mesías, tiene que venir ¿qué? La apostasía. Se va a manifestar el hombre de pecado, el hombre que va a separarse de la Torá, de la escritura original. Dice, al que el Adón, Yahshua, o sea, el Mesías, el Hijo de Elohim, matará con el ruaj de su boca y destruirá con la gloria de su venida. Mis queridos hermanos, ¿no te harás la pregunta en este momento, qué es el ruaj de su boca? ¿A qué se refiere Shaul? ¿A qué se refieren las escrituras del ruaj de su boca? Ruaj, mis queridos hermanos, no es espíritu. Espíritu significa fantasma, viene de neuma, que es fantasma, del griego neuma. Fantasma, en inglés es ghost. Por eso nuestros pioneros adventistas decían el fantasma santo o el espectro santo en aquellos tiempos, porque no habían entendido que el original en hebreo es ruaj, y cuando se tradujo del hebreo al griego, al latín, se cambió a espíritu, y espíritu es un fantasma, es un espectro, es otro ser invisible. Por eso la traducción no es correcta, mis queridos hermanos. Cuando uno busca en la escritura, uno encuentra la verdad. ¿Qué significa ruaj? Y ruaj de su boca. Vayamos a las escrituras que ellos nos van a explicar. No ocupamos teólogos, no ocupamos traductores griegos, latinos, para que nos digan qué significa ruaj. La misma escritura se explica cualquier cosa, cualquier duda que tengamos de la escritura. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 11, para entender la definición de la palabra ruaj. Isaías 11, del 1 al 2 y luego el 4, Yeshaya es un nombre en Isaías para alabar a Yahweh, Yeshaya. Pero una rama saldrá del tronco de Yishai, un retoño nacerá de sus raíces. ¿Cuál es el retoño? El Mesías, Yahshua. El ruaj de Yahweh reposará sobre él. El ruaj de Yahweh reposará sobre él. Él golpeará la tierra con el cetro de su boca y matará al perverso con el aliento de sus labios. Queridos hermanos, ¿qué significa el ruaj? Aliento de sus labios. Por eso cuando habla del ruaj, es el aliento de su boca. Es el soplo de su boca, es el poder de su boca, es la gloria que sale de su boca, es su don, el don que él da por su boca. ¿Ven la diferencia, mis queridos hermanos? ¿Ven el engaño tan grande que ha hecho ese hombre de pecado, el hombre que se ha alejado de la Torá y nos ha engañado con palabras de espíritus, de fantasmas, de espectros que no tienen nada que ver con el Ruach HaKodesh, que es el espíritu, el soplo, la gloria, el poder, el don, tanto del Padre como del Hijo. No es un tercero. Eso no existe, mis queridos hermanos. Desechemos las traducciones erróneas de las escrituras que vienen del griego y del latín, porque ellos son pueblos paganos y ellos cambiaron los nombres y cambiaron por nombres incorrectos y paganos según las creencias paganas que ellos tenían. Volvamos otra vez a Tesalonicenses, cuando ya hemos confirmado que el ruaj que sale de su boca es el aliento, el soplo, que matará al enemigo. Vamos a seguir leyendo ahora el versículo 9. Cuando venga este hombre que evita la Torá, o sea, evita la escritura, Hasatán, o sea, el adversario, le dará el poder para hacer toda clase de milagros, señales y prodigios falsos.
este personaje que se aleja de la Torá, ese personaje que se quiere hacer pasar por Elohim, pero no lo logra porque es un hombre, ese poder religioso, dice que Satanás, Satán en hebreo, le da el poder para hacer toda clase de milagros, señales y prodigios, pero son falsos, mis queridos hermanos. Y por muchos años ese poder hizo esos milagros. Y mucha gente creyó los milagros, y mucha gente fue engañada, y mucha gente adora a ese hombre y a ese poder. ¿Por qué este hombre evita la Torá? Como dice aquí, este hombre que evita la Torá y que después Satán le da poder. ¿A qué significa evitar la Torá, evitar la Escritura? Porque ese hombre, ese poder se le dio por 1260 años para hacer y deshacer toda la Escritura, toda la historia, cambiar los nombres, cambiar las fiestas, cambiar el calendario, cambiar el día de reposo y meter doctrinas falsas como la Trinidad, doctrinas falsas como que el muerto no muere y sigue viviendo, doctrinas falsas como el rapto secreto y otras más doctrinas que hoy en día tristemente se predican en las iglesias. Ese es el hombre que evita la Torá, el hombre que se aleja de la Escritura. ¿Por qué? Porque está influenciado por el adversario y por Satanás. Y por 1260 años se le dio poder para hacer eso. ¿Quieren ver cómo es que se le dio poder? ¿O qué fue lo que hizo? Vayamos al libro de Apocalipsis, Revelación, que en hebreo es Gilyana, el capítulo 13, y leamos los versículos del 5 al 9, para que veamos qué hace ese hombre de perdición, ese hombre, ese poder que se aleja de la Torá. Le fue dada una boca que hablaba blasfemias arrogantes, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses, de modo que abría su boca con blasfemias contra Yahweh, o sea, el Padre Celestial, para blasfemar, ¿qué dice? Su nombre y su chequina. ¿Qué es la chequina? Es su gloria, es su poder, es su aliento, es su soplo. La Santa Chequina, la que estuvo con el pueblo de Israel en el santuario, y ahora la Santa Chequina quiere vivir en ti y en mí dentro, porque ahora nosotros somos el templo. Y a aquellos que viven en el cielo le fue permitido hacer guerra contra los Kadoshim, o sea, contra los apartados, los que siguen a Yahweh. Por eso dice, les permitieron hacer guerra contra los Kadoshim de Yahweh, o sea, los que guardan la verdad y predican la verdad, y vencerlos, a los Kadoshim, a los humanos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Qué interesante, mis queridos hermanos. Vamos a analizar esto. Ahí al final dice que le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 4. En las escrituras, cuando se refiere a 4, es todo el mundo. Así que, ¿qué poder o qué hombre de pecado que se alejó de la Torá le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación? Sobre todo el mundo. Tú ya tienes la respuesta, mis queridos hermanos. Ahora, ¿quién o qué poder hizo esto por 42 meses? ¿Qué significa 42 meses? Si leemos en las escrituras, los meses en aquellos tiempos eran de 30 días. Por lo tanto, multiplicamos 42 meses por 30 días, 1260 días. Y también está la regla de día por año en aquellos tiempos. Así que son 1260 años. Ahora yo te pregunto, ¿quién gobernó del año 538 al 1798? Ahí son 1260 años, mis queridos hermanos. ¿Qué hizo ese poder o ese hombre en esos años? ¿Qué fue lo que hizo? Del año 538 a 1798 fue instituido un poder. Si podemos quitar el versículo. Fue instituido un poder, mis queridos hermanos, un poder religioso. Un hombre, o sea, fueron varios hombres, se sentaron en ese poder y hablaron blasfemia, hicieron cambios y movieron las escrituras y movieron las doctrinas.
y se hicieron pasar ellos como Dios. ¿Qué fue lo que hicieron esos años? Cambiaron la escritura, los nombres, cambiaron los nombres originales de nuestro Padre y del Mesías, cambiaron las fiestas, cambiaron los calendarios. Ahora bien, aquí menciona que hablaba blasfemia, dice ahí la palabra, hablaba blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Es hablar en contra de nuestro Padre Celestial. Es hablar en contra de la Escritura. Es hablar en contra de un escrito está. Es cambiar lo que nuestro Padre Celestial nos dio como su palabra. Es cambiarla por algo falso, por una mentira. Es agregar doctrinas falsas a nuestras creencias. Esto es blasfemar. Simplemente el cambiar el nombre original del Padre Celestial, que es Yahweh, por otro nombre, es una blasfemia. Por eso dice blasfemias contra Yahweh, para blasfemar su nombre y su Shekinah. Su Shekinah es su Ruach HaKodesh, su soplo, su aliento. Fue blasfemado, mis queridos hermanos. Hoy en día se creen espíritus y se creen terceras personas y se le adora. Eso no es correcto, eso es una blasfemia, mis queridos hermanos. No hay una cita que lo compruebe. Tienen que torcer citas y unir un versículo aquí y allá para poder sacar que el nombre lo cambiaron y que hay un tercer Dios. Eso es falso, mis queridos hermanos. Por eso este hombre, boca que hablaba blasfemias arrogantes, por ese poder religioso que ustedes ya saben cuál es, que gobernó por 1260 años, es que se hicieron todos los cambios. Él prohibió que se usara el nombre Yahweh en las iglesias y templos de cualquier religión. Otro día les voy a presentar ese tema, donde ese poder, esa iglesia, prohibió usar el nombre Yahweh en las iglesias. Por eso que hoy no lo conocen, y hoy las personas están engañadas predicando otros nombres que vienen del griego y del latín, que son falsos nombres, son blasfemos nombres del Padre Celestial. Qué tremendo ese poder, pero se le permitió hacer. Y vean, volvamos a Shaul, porque él sigue hablando acerca de ese poder, de ese engañador. Vean lo que dice en el versículo 10. Él, o sea, está hablando del hombre o el poder que se aleja de la Torá, él le permitirá engañar con toda clase de medios malvados a aquellos que están camino a la destrucción, porque no quisieron recibir el amor a la verdad, o sea, la emet, que los hubiera salvado. Tremendo, mis queridos hermanos. Tío, no se cumple lo que estamos diciendo. Shaul les estaba diciendo, tengan cuidado, porque antes de que venga el Mesías vendrá la apostasía. Antes de que venga el Mesías vendrá ese poder, ese hombre, y que ya vimos en Apocalipsis era de boca arrogante, que decía blasfemia. Shaul les estaba advirtiendo a Tesalónica y nos advierte a nosotros hoy en día, porque estamos en medio de eso. Todavía no viene el Mesías y hay mucha apostasía en las iglesias. Y entonces a ese se le dio poder y dice, ¿por qué? Porque fueron engañados todos. No quisieron recibir el amor a la verdad. ¿Por qué? Porque ese amor a la verdad los hubiera salvado. Ahora la pregunta es, ¿qué es la verdad? El amor de Yahshua, el verdadero Mesías, y su verdad es la Torah, es la palabra, es la escritura. Y todo aquel que siga desechando la Torah, la escritura, en estos tiempos, serán engañados. Por eso no entienden, por eso se van con falsas doctrinas, con fábulas, con falsos pastores que les predican mentiras. Falsos pastores que predican mezclas de escritura hebrea con griego y latín. Por eso es que están todos engañados, mis queridos hermanos. Tenemos que volver a las sendas antiguas, al hebreo. A Shaul, ¿cómo le habló nuestro Padre Celestial? O el Hijo Yahshua, ¿cómo le habló? Dice la Escritura que le habló en hebreo. Señal de que él tenía que volver al hebreo. Tenía que volver a entender el hebreo para predicar la verdad. Ahora veamos qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Vayamos al libro de Salmos 119, 142 para leer qué es la verdad a la cual se referiría Shaul. Dice ahí, el libro Salmos en hebreo es Tehilim. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah
es verdad. ¿Cuál es la verdad? La Torá, la Escritura. La Escritura es la verdad. Pero también así como la Escritura es la verdad, la pregunta es ¿qué o quién es la verdad? Vamos a leer otra parte de la Escritura donde nos dice quién. Ya vimos qué es qué. ¿Qué es la verdad? La Torá, la Escritura. Ahora, ¿quién es la verdad? Vayamos al libro de Juan, que en hebreo es Yohanan, y leamos capítulo 14, versículo 6, y veamos quién es la verdad. Yahshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. ¿Qué es la verdad? La Torá, la Escritura. ¿Quién es la verdad? Yahshua, el Mesías. Él mismo les dijo a los discípulos que él era el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres ir al Padre, que nadie lo ha visto y está en el cielo, el único camino, la única verdad, el que te da vida es su Hijo, Yahshua, el Mesías, el que murió por ti y por mí. Por eso cuando Shaul les hablaba que no nos debemos alejar de la verdad, o los que se engañan es porque no reciben la verdad, es porque no reciben tanto la Torá, la Escritura original, como no reciben al verdadero Mesías, Yahshua, como tu Salvador. Todo aquel que no cree en la Escritura original hebrea y no cree en el Mesías judío, Yahshua, está en la mentira. No tiene la verdad con él. ¡Qué tremendo! Volvamos otra vez a Tesalonicenses para ver qué nos sigue iluminando y advirtiendo Shaul, el emisario. Ahora vamos al versículo 11 que dice: por esto Yahweh, o sea el Padre Celestial, los hace errar el blanco para que crean la mentira. O sea, nuestro Padre Celestial los hace errar aquellos que no creen en la verdad, que no creen en las Escrituras originales, los hace errar el blanco para que no crean la mentira. Mis queridos hermanos, ustedes si tienen su Biblia católica y leen ese mismo versículo, segunda de Tesalonicenses 2:11 dice: por eso Dios les envió un poder engañoso. Está confuso ese texto. Vean cómo la traducción al griego y al latín confunde. ¿Cómo es posible que nuestro Padre Celestial va a mandar un poder engañoso? No, mis hermanos, Él no manda un poder engañoso. Él nos ama. Él simplemente nos deja que nosotros, con nuestro libre albedrío, decidamos qué creer y qué no. Por eso dice, los hace errar el blanco. Esa es la traducción original. No es que Él nos manda un engaño. No, mis hermanos, Él no manda engaño. Tu Padre Celestial es justo y es perfecto. Él no tiene nada que ver con el engaño. Por eso en la Escritura original dice, nos hace errar porque yo decido errar. Decido no creer la Escritura. Decido no creer en la verdad, que es el Mesías Yahshua. Y entonces me voy por el error. Pero es porque nuestro Padre Celestial nos da libertad de escoger, de decidir. Vean qué bonito dice aquí en el hebreo, los hace errar el blanco. Cada quien es el que yerra. Nuestro Padre Celestial no falla, Él no se equivoca y Él no nos engaña. El engañador es el adversario que usa un poder religioso que hoy en día usa doctrinas falsas, traducciones falsas. Sigamos leyendo ahora el versículo 12 para seguir escudriñando el mensaje de Shaul a Tesalónica. Leamos. El resultado será que todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la perversidad, serán condenados. Ay, mi querido hermano, hermana, ¿tú quieres ser condenado al final? Yo no quiero ser condenado. Por eso es que quiero buscar la verdad, la palabra original, volver a las sendas antiguas, volver y encontrar la verdad original en la escritura en hebreo como fue escrito originalmente. Nuestro Padre Celestial escogió un pueblo judío que hablaba hebreo y escribía hebreo, y el Mesías nació entre judíos y habló hebreo. Por eso tenemos que conocer cómo era el pensamiento hebreo y judío en ese tiempo. El lenguaje original, cuál era el nombre del Padre original que dijo que este era su nombre para siempre.
Yahweh es su nombre. Y el de su hijo que recibió un nombre igual de su padre, Yahshua. Tiene el Ya de Yahweh, que significa Yahweh salva. Aquí en este texto, mis queridos hermanos, dice, todos los que no creyeron la verdad, dice, no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la perversidad, serán condenados. ¿Qué quiere decir? El hombre de pecado, el que se alejó de la Torá, hace que todos los que le siguen, todos los que le obedecen, todos los que le creen, se complazcan en la perversidad, en el pecado, se alejen de la Escritura, que es la verdad, se alejen del Mesías, que es Yahshua, nuestro Salvador. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Si no recomponen su camino, si no vuelven a la verdad, van a ser condenados el día del juicio, mis queridos hermanos. Por eso Shaul les advertía a Tesalónica, tengan cuidado, porque si no crees la verdad, que es la Torá, la Escritura, o el Mesías Yahshua, vas a ser condenado. Entonces hoy en día hay un poder religioso, un hombre de pecado, que ha transmitido falsas doctrinas, falsas traducciones a todas las religiones del mundo. Entonces todos están engañados. Con una doctrina ya están engañados todos. En la Escritura dice que con un mandamiento que torzamos o quebramos todo. Igual la Escritura, mis queridos hermanos, con una doctrina, con una falsa enseñanza que tengamos, ya echamos a perder todas las doctrinas o enseñanzas que podamos predicar. Por eso debemos tener humildad, debemos ir en oración, de rodillas, a buscar la verdad en la Torá, en la Escritura hebrea original, la verdad en el Mesías, Yahshua es su nombre, que murió por ti y por mí, no en otros nombres que hoy en día usan. Ahora bien, evitemos persistir en la mentira. Si hemos estado en la mentira en estos años, volvamos a las sendas antiguas. Te invito, mi hermano, mi hermana, de estudiar, de investigar por ti mismo. Es por eso que aquí en Bienestar TV queremos motivar, incentivar a la familia, a los amigos, a todos los que nos ven y escuchan, a que ustedes mismos escudriñen, que ustedes mismos estudien la palabra original y comparen la palabra original hebrea con las Biblias que tienen ustedes de traducciones católicas de griego y latín, para que ustedes, bajo la unción del Ruach HaKodesh, puedan encontrar la verdad por ustedes mismos. Y que dejemos de seguir a pastores y maestros y que cada uno seamos conscientes de cuál es la verdad en la Escritura. Porque la verdad está accesible para todos, mis hermanos. Por eso en Bienestar estamos preocupados por compartir la verdad, que es la verdad presente hoy en día. Que salgamos de Babilonia, salgamos de las mentiras, de las malas traducciones, de los nombres falsos, para volver a un escrito está, tal como viene la Escritura original en hebreo. Porque si no, mi hermano, mi hermana, si no volvemos a esa senda antigua en hebreo, seremos condenados por ser desobedientes. Volvamos otra vez a Tesalonicenses y vamos al versículo 13 del capítulo 2. Miren cómo termina Shaul diciendo, pero nosotros tenemos que dar siempre gracias a Yahweh por ustedes, hermanos amados por el Adón, o sea, por el Hijo, que Yahweh los haya escogido como primicia para salvación, dándoles la kedusha que tiene su origen en el Ruach y la llenura de fe que tiene su origen en la verdad, en la Emet. Emet es la verdad. Vamos a analizar, mis queridos hermanos, este hermoso pasaje. Primero, Shaul nos llama a ser agradecidos ¿con quién? Con el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque cuando a Yahshua el Mesías se le preguntó, enséñanos a orar, ¿cómo se le dijo? Él les dijo a los discípulos, la forma como van a orar es, Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo Yahshua que estás en los cielos, no dijo Ruach HaKodesh que estás en los cielos, no dijo Espíritu Santo que estás en los cielos, dijo Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, hay un Padre literal en el cielo, eterno, el Padre de todos, que Él un día dio a su Hijo unigénito a morir por nosotros.
Nosotros tenemos que ser agradecidos con el Padre Celestial. Por eso Pablo les dice, nosotros tenemos que dar siempre gracias a Yahweh, el que está en el cielo, el Padre Celestial. Y Él da gracias por ustedes, o sea, los hermanos de Tesalónica. Yo hoy doy gracias por ustedes, mis hermanos, los que están viendo esta predicación. Doy gracias porque ustedes están en este momento escudriñando la palabra, estudiando conmigo. Están escuchando la verdad presente. Y dice, hermanos amados por el Adón, o sea, por el Mesías, todos. Al tener todos un mismo Padre en el cielo, todos nosotros somos hermanos, amados por Yahshua el Mesías, el Adón. Que Yahweh, o sea, el Padre Celestial, nos haya escogido a ti y a mí como primicias de salvación. ¿No te da alegría, mi hermano, mi hermana, de escuchar que tú y yo fuimos escogidos como primicias de salvación? Había una fiesta en los judíos de las primicias, donde ellos recogían los primeros frutos, los primogénitos de los frutos, de las cosechas. Esos queremos ser tú y yo, mis queridos hermanos. Nuestro Padre Celestial nos quiere escoger como primicia, como un fruto especial, un regalo especial. Qué honor que Shaul nos comparte esas palabras de que podemos ser primicias para salvación. Salvación es la vida eterna, ir al cielo por la eternidad. Y después dice, dándoles la kadusha. ¿Qué es la kadusha, mis queridos hermanos? Del hebreo kadusha es lo más apartado que podemos ser en esta vida. Hoy en día, tristemente, lo han puesto como santidad, que no tiene nada que ver la palabra santidad con kadosh. Luego en otro tema lo vamos a explicar. La kedusha es lo más apartado, o sea, el nivel más alto que podemos lograr de nuestra vida kadosh, nuestra vida apartada, apartada del pecado, apartada de las malas influencias, apartada de los malos alimentos, de las malas costumbres, del mal lenguaje de nuestra boca. Esta es la kedusha, lograr lo más apartado que podemos en esta vida. Dice que tiene su origen en el ruaj. Ya dijimos que el ruaj no es el espíritu, el ruaj es el soplo, el aliento, el poder, el don, la gloria del Padre y del Hijo que están en los cielos. Entonces el ruaj de Yahshua, el ruaj HaKodesh, nos ayuda a ser apartados de las impurezas del mundo. Por eso que yo tengo que en mis oraciones pedir, Padre, mándanos tu ruaj, mándanos el ruaj de tu Hijo, de Yahshua, para poder yo ser apartado, lograr la kedusha, apartarme del mal que me rodea, del mal que hay en este mundo, del mal lenguaje, del mal comportamiento, de la glotonería, de la mala alimentación, de las enfermedades. ¿Cómo lo podemos lograr? A través de pedir el Ruach HaKodesh, el Ruach de Yahshua. Y en oración lo podemos pedir. Solos no lo podemos lograr, mis hermanos. Por eso Shaul les decía a los hermanos de Tesalónica que logremos la kedusha que tiene su origen en el Ruach HaKodesh. Y después dice la llenura de fe que tiene su origen en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yahshua, el Mesías. ¿Y cuál es la llenura de fe? La justificación por la fe. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no puedo lograr la salvación por nada, ni por guardar el sábado, ni por decir los nombres correctos. Eso no me da la salvación. ¿Qué me da la salvación? La muerte del Mesías Yahshua. Aceptar la muerte. Él ya lo hizo todo por mí. Esa es la llenura de fe, esa es la justificación por la fe. Por eso Pablo les decía, Shaul les decía a Tesalónica, de tener la llenura de fe que tiene su origen en la verdad. Y ya vimos qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? La Torá, la Escritura. ¿Quién es la verdad? Yahshua, el Mesías. Qué hermoso, mis queridos hermanos, cuando unas pocas palabras de un texto nos lleva a tantas verdades tan lindas y que nos hace vibrar y nos hace ver que el Padre Celestial nos ama tanto, que nos ha dado a su Hijo para morir en nuestro lugar. Y no solo eso, mis queridos hermanos, nos dio su palabra, nos dio la verdad para estudiar y comprender y no ser engañados por ese personaje o ese poder que sigue manifestando apostasía a todas las demás personas en este mundo. Vamos al versículo 14. Como está hablando de Yahweh, en el versículo anterior dice Él, o sea Yahweh,
El Padre Celestial los llamó a esto por causa de nuestras buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? Hoy en día les llaman evangelio. Las buenas noticias. Los discípulos llevaron las buenas noticias de que Yahshua el Mesías había resucitado. Shaul, Pablo, predicó las buenas noticias, que resucitó el Mesías, que murió y resucitó, ¿verdad? Y que fue al cielo y va a venir por nosotros. Son las buenas noticias que tenemos que llevar a toda la gente. En Bienestar TV queremos compartir las buenas noticias, pero las buenas noticias originales, sin fermentación de lenguajes griegos y latín. Dice, para que tuvieran la gloria de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. O sea, Yahshua el Mesías. Qué hermoso, mis queridos hermanos, las palabras que usa Shaul, diciendo cómo nuestro Padre Celestial nos llamó a ti y a mí para compartir las buenas noticias de que el Mesías murió por ti y por mí y que se levantó, que resucitó y que Él está en el cielo preparando un lugar para ti y para mí. Nosotros queremos ir a vivir al cielo con nuestro Mesías Salvador y nuestro Padre Yahweh, nuestro Elohim. Pero para eso tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos que ir a la verdad. La verdad que está en nuestro Mesías Salvador Yahshua. Por lo tanto, hermanos, o sea, tú y yo, permanezcan firmes y retengan las enseñanzas que nosotros, o sea, los emisarios, discípulos, apóstoles, les enseñamos, ya sean de palabra o escritas en una carta. ¿Qué dice aquí Shaul? Permanezcamos firmes, retengamos las enseñanzas. Y luego que dice, de palabra o escritas en una carta. O sea que lo que está en la escritura, mis queridos hermanos, de nada sirve escuchar tantos pastores, laicos, hermanos, predicando y hablando, si no leemos las escrituras. Tú tienes que leerlo y comprobar si lo que dijo esa persona es un escrito está, si es verdad o si es contaminado, si es una doctrina contaminada por ese poder que por 1260 años cambió muchas cosas de la escritura. Entonces, dice Pablo, Shaul, permanezcamos firmes y retengamos las enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? Las de los tiempos de Yahshua y Shaul. Después de que ellos murieron, ese poder cambió las enseñanzas, cambió las doctrinas, cambió los nombres. Por eso que tengamos que permanecer y retener las enseñanzas originales, volver a las sendas antiguas, mis queridos hermanos. Esas enseñanzas las predicaron los profetas, emisarios. Es la palabra escrita de Yahweh en la Torá, en la escritura hebrea original, dada a ellos por medio del Ruach HaKodesh, o sea, el espíritu de Yahshua, o sea, el soplo, el aliento de Yahshua. La ley oral o la ley de los mandamientos de hombre, esa no fue dada por el Ruach. Es por eso que no podemos creer en mandamientos de hombres o en tradiciones o en libros aparte de la Biblia o la Torá, que ese es el escrito está. Vayamos a los últimos 2 versículos de Shaul a Tesalónica, 16 y 17. Vean cómo se despide Shaul en este capítulo y dice, y que el Adón Yahshua, o sea el Mesías, el Hijo de Elohim, el Mashiach mismo, o sea el Mesías mismo, y Yahweh, nuestro Padre, quien nos ha amado y por su misericordia nos ha dado consuelo eterno y buena esperanza. Consuelen sus corazones y les fortalezcan en toda buena palabra y obra. Qué hermoso, mis queridos hermanos, que cerrando este capítulo, Shaul les dice que solo hay 2, Yahshua y Yahweh, el Padre y el Hijo. Dice el Adón Yahshua, que es el Hijo, el Mesías, y Yahweh, nuestro Padre, quien nos ha amado y por su misericordia nos ha dado consuelo eterno y buena esperanza. Consuelen sus corazones, no importa mi hermano, mi hermana, si has perdido un ser querido, si has perdido el trabajo, si no sabes qué va a pasar el día de mañana, si no sabes con qué vas a alimentar a tus hijos, si no sabes qué vas a pagar la hipoteca de tu casa o las propiedades o el carro o las deudas que tú tengas.
Dice aquí hay buena esperanza. Consuelen sus corazones, mi hermano, mi hermana, leer la escritura original, y les fortalezcan en toda buena palabra y obra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando predicamos y estudiamos la verdad en Yahshua y Yahweh, su Padre, entonces recibimos buena palabra y podemos hacer buenas obras. Mis queridos hermanos, qué hermoso mensaje de Shaul para Tesalónica, que también es para nosotros hoy en día. Ahí Shaul incluyó pasajes de Daniel, pasajes de Revelación, que escribió Yohanan Juan, y pasajes de Mateo 24, donde Yahshua habló, mirad que nadie os engañe. Es un hermoso sermón que Shaul predicó a Tesalónica. Y para nosotros nos queda la Escritura, para que nosotros la analicemos, escudriñemos y veamos qué es lo que ha pasado en la historia y qué es lo que está por venir. Pero el mensaje principal, mi hermano, mi hermana, de Shaul fue que pronto viene el Mesías Yahshua por segunda vez. ¿Por qué? Porque ya se manifestó la apostasía, ya se manifestó el hombre de pecado, aquel que cambió las doctrinas, cambió los nombres, cambió las fiestas, cambió el calendario. Ya se manifestó, ya sabemos quién es, ya sabemos qué es lo que está haciendo, ya sabemos cuáles han sido sus engaños, sus mentiras, y que él se hace llamar Dios, pero nunca será Elohim, nunca será Yahweh o Yahshua, porque es un hombre. Y tarde que temprano esos hombres mueren cuando les llega su tiempo. Pero el que se mantenga hasta el final va a ser muerto, ¿por qué? Acabamos de leer, por el ruaj de Yahshua, por el aliento, por el soplo, por la gloria de Yahshua. Lo va a matar, lo va a fulminar, no va a soportar un hombre de pecado mirar cara a cara la gloria, el aliento, el poder de Yahshua el Mesías. Mi hermano, mi hermana, estamos en tiempos solemnes. Los discípulos hubieran deseado haber vivido en estos tiempos. Los pioneros adventistas desearon haber vivido en estos tiempos. Pero nos ha tocado, y a ti y a mí, estar con vida en estos tiempos. Escudriñemos las Escrituras. No nos dejemos engañar por iglesias falsas, por doctrinas falsas y pastores falsos. Estudiemos y confirmemos con un escrito está que es la verdad. La palabra original, la escritura original es la verdad. Yahshua el Mesías es la verdad. Y Él murió por ti y por mí. Te invito a orar para concluir esta meditación. Amante y querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Te damos toda la honra y gloria a ti, Padre Yahweh, porque en tu escritura tenemos la verdad. Tenemos todo para no ser engañados. Gracias por mostrarnos que en la carta de Shaul a Tesalónica está relatado todo lo que iba a acontecer de aquellos años hasta ahora. Ya hemos visto el hombre de pecado, ya hemos visto el hombre que alejó la Torá de todas las personas, que cambió los nombres, cambió las doctrinas y cambió la escritura, Padre. Pero Padre, sabemos que pronto tu Hijo viene por segunda vez y eso nos llena de gozo y alegría saber que pronto estaremos contigo en las mansiones celestiales. Permítenos seguir predicando tu verdad y poder aceptar al Mesías Yahshua como nuestro Salvador. Que tu ruaj sea con cada uno de los presentes y podamos seguir dando las buenas nuevas de salvación. No tenemos nada que ofrecer, Padre. Simplemente lo pedimos en la sangre de tu Hijo Yahshua, el que murió en madero. Amén. Que nuestro Padre Celestial, Yahweh, y tu Hijo unigénito Yahshua puedan estar con nosotros por siempre.